Nosotros somos parte, Ahí puso un cero. nosotros somos parte de la Oficina para Radicales que Gestionan, una iniciativa que surgió de la Mesa Nacional en abril de este año, que brinda soporte a los dirigentes radicales del interior ante demandas que puedan llegar a tener ante el gobierno nacional para problemáticas locales, que pueden ser problemáticas simples o problemáticas complejas. Uno de los pilares que tenía es justamente generar ese intercambio, esa sinergia con los dirigentes del interior. Un segundo pilar, y no menos importante, también es la capacitación y la formación, y es por eso que desde mayo de este año lanzamos, así a través de este medio, distintos cursos para la formación, como por ejemplo curso de oratoria, curso de innovación urbana, cursos sobre liderazgo y trabajo en equipo. Así que bueno, este curso también se inserta dentro de esta lógica. Así que ahora mismo, compañero nuestro Pablo va a presentar a nuestro orador y damos comienzo a la charla. Ahí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Aba y me toca en este momento presentar este bloque dedicado justamente a la cuestión y a la discusión sobre el tema ambiental y sobre todo su incidencia en las políticas públicas y en particular en las políticas públicas locales, porque uno se imagina que o sabe que la discusión sobre lo ambiental ha ocupado una gran centralidad a nivel global, siendo la Agenda 2030 una gran experiencia de consenso internacional, y por eso nos pareció importante convocar a alguien que no es un académico solamente, ni tampoco es un experto solamente, sino que es un protagonista de todo esto que ha pasado a nivel internacional en materia de agenda ambiental. Rodrigo Rodríguez Torques es un experto en planificación de desarrollo sostenible y cambio climático. Es licenciado en Ciencia Política con especialización en asuntos internacionales por la Universidad Católica, licenciado en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y en Gestión Ambiental por la Universidad de San Martín. En el 2012, como es una persona muy inquieta, fundó la Asociación Sustentar, una ONG ambiental en Argentina, y en el 2019 la Asociación IBI, una ONG también de desarrollo sostenible en Uruguay. Fue investigador especial de estudios urbanos y regionales en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se concentró en planificación ambiental. Fue el presidente de la Plataforma de Estrategias de Desarrollo de Bajas Emisiones para América Latina y el Caribe, y presidente del Marco Global de los Programas Decenales de las Naciones Unidas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS número 12, sobre consumo y producción sostenible. Fue secretario de Cambio Climático, de Desarrollo Sostenible, subsecretario de Asuntos Estratégicos, y coordinó, entre otros, el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático. Ahora entienden por qué digo que es no solamente un experto, sino un participante directo de todos estos procesos. Y te agradecemos, Rodrigo, tu generosidad de pasar con nosotros esta tarde. Y te cedo la Gracias, palabra. gracias Pablo, muchas gracias a vos y a todas y todos por hacerse el rato para escuchar un poco sobre los desafíos y las oportunidades de la agenda ambiental. Si les parece, de acuerdo a las consignas que me dieron Pablo y el equipo, quienes me invitaron, voy a hacer una presentación de unos 45 o 50 minutos y luego pasamos a intercambios. Si les parece, vayan anotando sus preguntas, si quieren ahí en el chat o como los moderadores les parezca. Y después tenemos un ratito para el intercambio hasta 7:30 más o menos para poder ahondar y hacer doble clic en los temas que quieran. Vamos a ver muchos temas y muy rápido, así que seguramente se les van a generar muchísimos interrogantes. Si salen con la cabeza explotada, llena de dudas y de ideas, esa es la idea, ese es el propósito de la presentación, porque lo primero que les puedo decir es que estamos ante un escenario extremadamente complejo y nadie tiene la fórmula del éxito, nadie sabe bien cómo es. Lo único que sabemos es cómo no es,
y es como lo estamos haciendo ahora. Entonces, un poco eso es lo que vamos a tratar de abordar en esta presentación. Vamos a ver rápidamente por qué este modelo es insostenible, cuál es la situación actual, hablar un poquito de qué es el cambio ambiental global, que lamentablemente ya tenemos que hablar de algo más que cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Explicárselos de manera simple, pero conceptualmente clara, como para que tengan claro qué es lo que se viene, opciones para la acción, algunas discusiones de iniciativas internacionales y marcos regulatorios, y un poquito cómo baja esto a nivel de gobiernos subnacionales y en la gestión local, ¿no? Cómo se come, porque algunos dicen, bueno, todo esto es muy lindo, son discusiones en el G7, G20, los presidentes, las Naciones Unidas, pero ¿qué impacto tiene esto en lo concreto? Y bueno, tiene y mucho y va a tener más todavía. Entonces es importante tener en cuenta este tema, y más justo en este momento en que está tan en discusión este tema de la Agenda 2030, la cooperación internacional, la solidaridad internacional, la institucionalidad, el multilateralismo y demás. Es importante entender un poco la naturaleza de este problema, que sin duda desafía la institucionalidad tradicional, pero que lejos de renunciar a ella, lo que tenemos que hacer es repensarla o reimaginarla para que nos permita ser un instrumento adecuado para hacer frente a lo que viene. Y después unos comentarios finales. Situación actual, pasando muy rápidamente, creo que estamos todos de acuerdo que del 2019 al día de hoy, 5 años, es otro planeta, ¿no? Estamos en crecientes tensiones geopolíticas, 3 protoguerras mundiales en Franja de Gaza, en Ucrania y en el Mar de China, signos de evidencia de un potencial colapso ecológico, con un imperativo de una transición de un sistema productivo hacia otro, procesos de desglobalización o de fragmentación, que es la palabra de moda, con cambios en los modelos productivos, en las cadenas logísticas, en las cadenas de suministro, altos niveles de endeudamiento y desaceleración de la economía a nivel global, fuerte debilidad del multilateralismo. El sistema de Naciones Unidas nunca fue tan débil para hacer frente a lo que viene. El COVID que nos dio un cachetazo del cual todavía no terminamos de reflexionar con respecto a qué significó. En paralelo, una fuerte automatización de distintas actividades, una fuerte disrupción tecnológica. Hace 1 año y medio tenemos conviviendo entre nosotros a la inteligencia artificial y todavía estamos tratando de entender cómo es este jueguito que ya está, que es ubicuo y que ya está en todos lados. Transformación de los sistemas alimentarios, economía gig, nuevas formas de trabajo y una crisis importante del sistema educativo en todos los niveles, que también nos invita a una reflexión más allá de la cuestión presupuestaria. Esto para decir que la discusión sobre lo ambiental no se da en abstracto, sino que se da también en un momento de mucha complejidad multifactorial, determinado por un montón de intereses que no son ajenos a la discusión ambiental y que, lejos de serlo, tienen mayor incidencia cada vez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de colapso ecosistémico, colapso ecológico? Digamos, generalmente, ¿se acuerdan que la agenda ambiental empezó en la década del 60 con la agenda de la contaminación? Después pasó a la agenda del cambio climático, allá por los 90, ¿no? El protocolo de Kioto en el 98, que fue tan famoso, al principio de los 2000. En los últimos 5 o 6 años empezó a levantar la agenda de la biodiversidad, porque empezamos a ver evidencia de que estábamos perdiendo eh, gran parte de la vida sobre la Tierra con organismos o microorganismos que nunca conocimos ni llegaremos a conocer, que ya están desapareciendo. Y ahora en los últimos 2 años se puso muy en boga la agenda de los minerales críticos. Una de las principales agendas geopolíticas hoy es el acceso a minerales críticos, tierras raras y recursos naturales, que parece una agenda que en su momento era como de ciencia ficción. Algún día las luchas van a ser por el agua, por los recursos naturales y demás, y hoy cuando uno ve lo que trasunta las tensiones geopolíticas, hay un claro componente de acceso a recursos naturales. De hecho, las políticas de minerales críticos en Estados Unidos las maneja el Pentágono, no las maneja la Secretaría de Energía desde el año pasado por orden presidencial. Eso da la pauta de que estos son temas bastante complejos. Lo que vemos, hay un estudio bastante interesante, al que le guste ver Netflix, hay una película que se llama Romper los Límites, del Instituto Ambiental de Estocolmo, cuyo autor y director es un señor llamado Johan Rockström, que hizo un estudio de poner en perspectiva comparada todos los límites planetarios, ¿no? Cambio climático, ozono, acidificación de océanos, flujos bioquímicos de nitrógeno y fósforo, disponibilidad de agua, cambio de uso de suelo e integridad de la biosfera. Y lo que vemos es que, lamentablemente,
desde fin del año pasado tenemos evidencia científica suficiente. Si ustedes ven la zona verde, es lo que sería la zona de seguridad, la zona de operación segura del planeta Tierra. Y desde el año pasado tenemos evidencia científica suficiente para saber que nos hemos pasado de manera irreversible en todos los aspectos y dimensiones que hacen a la agenda ambiental y que entre sí sinergizan y se aceleran. Lo cual, de acuerdo a este estudio, plantea que estamos en una zona operativa no segura como humanidad dentro de un planeta, y esto nos presenta algo bien interesante, que es una inversión del objetivo de la agenda ambiental, en donde ya el objetivo no es cuidar al ambiente, sino cuidarse del ambiente. Y para esto no estamos del todo preparados. Ustedes saben que todos los años en Davos se juntan los megamillonarios del mundo con los CEOs de las grandes compañías en el Foro Económico de Davos y, entre otras cosas, publican este informe que es el informe de riesgos globales. Y todos los años hacen como una prospección, ¿no? Con una visión muy estratégica de cuáles son los riesgos para los que se van a tener que preparar el sector de los negocios y qué habilidades o qué políticas van a tener que impulsar para poder estar a la altura del desafío. Cuando vemos este estudio que presentaron este año, a 2 años vista, 2 de los principales riesgos globales son ambientales. A los negocios, no estamos hablando de Greenpeace, ecologismo, abraza árboles, amante de los pajaritos. Esto es negocios. Y dicen, el 20% de los riesgos a 2 años son ambientales, fenómenos climáticos extremos y contaminación. Ahora, si vamos a 10 años, ya a esta altura 9, porque en 3 meses tenemos un nuevo Foro Económico Mundial, 5 de los 10 riesgos globales son ambientales. Fenómenos climáticos extremos, cambios críticos en los sistemas planetarios, pérdida de biodiversidad y colapso ecosistémico, falta de recursos naturales estratégicos y contaminación. Fíjense que lo que le sigue son polarización societaria, ciberinseguridad, migraciones, desinformación y inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto ya dejó de ser una agenda ambiental para ser una agenda financiera. ¿Por qué? Bueno, este gráfico es un poco complejo, pero si vamos a la izquierda lo que empezamos a ver es degradación de naturaleza con cambio de uso de suelo, sobreexplotación, cambio climático, contaminación y demás, que eso genera riesgo, ante todo riesgo. Mírenlo desde la letra fría de la visión económica que está tan de moda. Si yo tengo un país como tengo la Argentina, que va a afrontar una de las peores sequías en los últimos 100 años, este año, ahora, con olas de calor, colapso del sistema eléctrico, probablemente eso va a generar impacto y afectación de la productividad, va a afectar la capacidad exportadora, va a afectar la capacidad de recibir dólares, va a afectar la capacidad de pago, por lo cual va a aumentar el riesgo país y va a encarecer el crédito y los seguros. ¿Estamos de acuerdo? Y esto no hay que ser biólogo, no hay que ser ambientalista para entender que el riesgo no le gusta al sistema financiero y que el riesgo nos encarece el crédito, nos encarece el acceso al mercado, nos encarece la securitización y nos genera bastantes dolores de cabeza para una recuperación económica en un país que no le sobra nada en términos de producción nacional. Entonces, la agenda ambiental hoy empieza a generar 2 tipos de riesgos: riesgos físicos y riesgos de transición, ¿no? Los riesgos físicos son falta de recursos naturales, inundaciones, sequías, olas de calor, olas de frío, todo lo que se les venga a la cabeza de catástrofes naturales. Y riesgos de transición, que son las respuestas de nuestros socios comerciales, del sistema financiero, para mitigar riesgo, que empiezan a impulsar ciertas medidas de trazabilidad de la producción, producción orgánica, producción regenerativa y demás, que está tan de moda ahora que de repente los europeos nos dicen: a partir del 1 de enero del 2026 le vamos a empezar a cobrar la huella de carbono de la producción ganadera o de soja y demás. Y el ganadero dice: yo hace 150 años produzco la vaca del mismo modo, y ahora van a tener que tener una caravana tecnológica con toda una trazabilidad que van a tener que reportar, so pena de tener que pagar multas muy, muy, muy grandes para poder ingresar a esos mercados. Y esto se empieza a expandir cada vez más, no solamente al mercado europeo, sino al mercado chino, al mercado canadiense, al mercado norteamericano, al mercado japonés, y se empieza a expandir en todos los socios comerciales. ¿Por qué? Y porque básicamente el sector financiero no quiere lidiar con el riesgo, quiere mitigar ese riesgo. Esto genera impactos micro, impactos macro, ¿no? Y
eso incrementa riesgo financiero porque cuando nosotros vemos en la cadena trófica financiera, tenemos el banco de primer piso, banco de segundo piso, fondo de inversión, aseguradora y fondo de pensión. El fondo de pensión está pensando en sus recursos y sus ahorros a 30, 40 años, y el banco de primer piso está pensando a 3 a 5 años cómo tiene un alto retorno. Este fondo de pensión, que es el que le presta a todos los otros, está diciendo, esperen, empiecen a considerar la degradación ambiental porque le están prestando a gente que con este escenario no va a poder devolver el dinero. Empiezo por acá porque es más fácil entender la agenda ambiental, porque si no parece que es una agenda casi de responsabilidad empresaria. Y hoy les confieso que yo, desde que elegí la función pública, no trabajo más con ONGs. Hoy trabajo principalmente con empresas y con bancos, que están todos tratando de entender cómo se come esto, cómo se entiende la agenda ambiental en términos económicos, financieros, productivos, comerciales, y cómo se pueden mitigar riesgos también y se pueden aprovechar oportunidades o por lo menos hacer frente a los desafíos para la producción. ¿Hasta ahí estamos bien? Empecé por el final para engancharlos. Ahora vamos a por qué llegamos a todo esto. Vamos a mirar un poquitito de perspectiva comparada. El planeta Tierra como si estuviésemos en una nave espacial, ¿no? Y ante eso, a mí me gusta empezar con el planteo que hace nuestro Papa Francisco en Laudato Si. Al que no lo leyó, se lo recomiendo enfáticamente. Es una lectura casi obligatoria, independientemente de la religión. Y lo que es interesante es que es una lectura poco mencionada por católicos y muy mencionada por agnósticos, que presenta todo este problema de manera bastante equilibrada. Dice, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Interesante esto de sostenible e integral. Lo de sostenible más o menos lo tenemos, que es con equidad entre lo ambiental, lo económico y lo social. E integral refiere también a la integralidad del ser humano, porque no somos solamente homos economicus, ¿no? Somos también personas que tenemos una dimensión mental, espiritual, cultural, comunitaria y demás. Y plantea, hago una invitación, urgente, un nuevo diálogo sobre el modo en el que cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversión que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguien siente que la degradación ambiental, que un huracán, que una ola de calor, una ola de frío, no lo va a afectar? Bueno, si alguien lo siente, avise. Pero la realidad es que esto nos impacta a todos. Y como el COVID no nos va a preguntar ni ideología, ni origen, ni la cuenta bancaria, ni la marca del teléfono que tenemos, sino que nos va a poner a todos en igualdad de condiciones ante escenarios extremadamente complejos. Y esto nos obliga a repensar también la acción colectiva y la organización comunitaria para hacer frente a esto. Porque no esperen que vengan ni portaaviones, ni helicópteros, ni grandes flotas de ningún tipo a salvarnos, sino que lo que nos vamos a tener que salvar somos entre nosotros. Lo que me interesó de esta charla es que entiendo que todos ustedes son gestores locales, y es a nivel local en donde vamos a tener que organizarnos para hacer frente a lo complejo que viene por delante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de colapso ecológico? Bien, son transformaciones de gran escala, no lineales, que son multivariadas, que muchas veces ni las vemos venir, pero que sinergizan entre sí. Destrucción de hábitats, sobreexplotación de especies, invasiones biológicas, cambio climático, alteración del ciclo de nutrientes, uso inadecuado de agroquímicos, que un día todas esas variables que se empiezan a degradar cada vez más marcadamente y aceleradamente, confluyen entre sí y generan lo que llamamos catástrofes naturales cada vez más complejas. Si vemos nuestro hermoso planeta Tierra, podemos ver que tiene 4.600 millones de años de antigüedad. 4.600 millones de años de antigüedad. Y lo que sabemos es que por lo menos hubo 5 extinciones masivas de la vida dominante sobre la Tierra en esos 4.600 millones de años. ¿Qué quiero decir con esto? No nos sintamos tan importantes. La lucha acá no se trata por salvar el planeta, sino de salvarnos nosotros. Porque si seguimos con este nivel de destrucción ecosistémica, los que vamos a desaparecer somos nosotros, y el planeta dentro de un par de millones de años se va a volver a organizar y se va a ordenar, y probablemente gran parte de los genomas que estén en el planeta van a volver a recuperarse. Los que vamos a quedar en el camino somos nosotros, y en el medio la vamos a pasar bastante mal. Si nosotros vemos los primeros seres humanos o los homínidos que nos precedieron, básicamente vamos a ver que en los últimos 400, 500 mil años tuvimos los primeros sapiens, que son nuestros antecesores, que más o menos hasta la revolución industrial,
vivimos igual, ¿no? Hasta el 1750, 1800, 1900 en algunos países, en todos los casos nos definíamos por el ser y por el estar, y en la Revolución Industrial nos empezamos a definir por el hacer y por el tener. En la era preindustrial nos definíamos por los tiempos de la naturaleza y hoy nos definimos por los tiempos de lo artificial, porque creemos que con la tecnología podemos esquivar los biorritmos de la naturaleza. Ninguna especie sobre la Tierra realiza las mismas actividades todos los días del año. Y de la revolución industrial a hoy pasamos de consumir de necesidades a consumir por ambiciones. En estos tres quiebres de los tiempos, de la definición identitaria y del consumo, encontramos las raíces ecológicas de todo el problema que viene atrás. Si más o menos vemos en el planeta, éramos unos 500 a 700 millones de personas hasta el año 1700 por guerras. Ahí tengo otro libro interesante, muy interesante, perdón, pero justo se llama Colapso de Jared Diamond, muy interesante, que muestra cómo un montón de civilizaciones de todas las épocas fueron fallando y fueron colapsando a partir de no comprender su base de sustentación ambiental. Más o menos entre 500 y 700 millones de habitantes era una población estable en los últimos 2000 y pico de años. Por guerras, por epidemias, por catástrofes naturales, por distintas cuestiones, la población estaba bastante controlada. Con la revolución industrial, el descubrimiento de la penicilina, la industria farmacéutica, y porque la paz empezó a hacer más negocios que la guerra, empezamos a incrementar la población humana y llegamos al 1900 con 2.000 millones de habitantes y al año 2000 con 6.000 millones de habitantes. Hoy somos 8.300, 8.400 y se espera que seamos 10.000 millones en el año 2050. ¿Qué pasa? Somos 8.300 que queremos hacer papel higiénico, consumir proteínas, usar celular y viajar. Bueno, eso multiplica nuestro impacto ambiental y nuestra dependencia de recursos naturales. A la vez, no solamente somos más, sino que nos gusta vivir bien apretaditos. En la República Argentina tenemos al 91% de la población viviendo el 1% del territorio. Y esto nos obliga a otra pregunta más geopolítica, que es que el mundo hoy está demandando territorio. Gran parte de las discusiones geopolíticas se deben al acceso a territorios. Digo, parte de la discusión en Ucrania significa el 30% de la producción de trigo del planeta, digamos. Hoy la agenda de seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad en acceso a recursos naturales pasa a ser estratégica. Y eso también nos posiciona un poco ante una discusión sobre la centralidad que tiene nuestro país y nuestra región en la agenda de hoy. A la vez lo que vemos es un aumento en consumo de recursos naturales. Se estima que en el 1900 una persona para satisfacer sus necesidades consumía más o menos 4,5 toneladas y en el 2005 se estima 9 toneladas de recursos naturales, incluyendo todos los recursos naturales que se le vengan a la cabeza para comprar los bienes que tienen a su alrededor o alimentación. Ahora, no es lo mismo 2.000 millones por 4,5 toneladas que 8.300 millones por 9 toneladas. Y si vamos incrementando consumo, incrementando población, nos encontramos ante situaciones bastante complejas. Como contraparte de esto, tenemos un aumento de la generación de residuos, que generalmente descartamos a las personas y a los bienes en el mismo lugar, que es fuera de nuestra vista. Queremos tenerlo allá lejos, en alguna vueltita atrás de un arbolito, donde no los queremos ver, y esto está generando muchos problemas también, no solamente de contaminación, sino de exclusión social, donde los márgenes empiezan a ser más que las centralidades, y eso también genera algunos problemas. En términos de contaminación, en el área metropolitana de Buenos Aires no tenemos problemas, pero hay varias ciudades de la Argentina que tienen serios problemas de calidad del aire, y todos sabemos que eso es un problema muy grave. La afectación de la salud en las ciudades que tuvieron mala calidad del aire por COVID, y la mortalidad fue mucho mayor que en ciudades que no tenían problema de calidad de aire. La calidad de aire está asociada a distintos tipos de enfermedades, a problemas de salud pública, a distintos problemas de malnutrición, de problemas de desarrollo de niños y demás. El agua, otro gran problema. ¿El agua qué es? ¿Un derecho o es un bien? ¿O es un servicio? Bueno, según la Corte Suprema de Justicia es un derecho humano básico habilitante de otros derechos. Pero si yo voy al kiosco hoy, probablemente, si compré una botellita de medio litro de agua o de 1 litro de agua, si saco la cuenta estoy pagando más caro el agua que la nafta.
Saquen la cuenta de cuánto comprar una botellita de agua en un kiosco y fíjense cuánto sale contra un litro de nafta. Probablemente por la botella de medio litro hayan pagado lo mismo que pagan por un litro de nafta. Y el problema de acceso al agua es un tema cada vez más complejo a nivel global y en la Argentina no estamos exentos por distintas cuestiones, por exceso, por defecto, por arsenicismo, por contaminación, por presencia de agroquímicos o por depredación de recursos acuíferos. Estamos realmente en una situación bastante compleja y todos sabemos que sin agua no podemos vivir más de un par de días, pero está científicamente comprobado que sin nafta podemos vivir millones y millones de años. Esto que vemos acá es el famoso viento de cola, ¿no? Ni Néstor Kirchner, ni Labaña, ni Duhalde, ni todos los que vinieron atrás fueron genios económicos. Simplemente lo que tuvimos fue un aumento de tracción de la demanda de soja y de bienes primarios de la Argentina por aumento de proteínas de los países asiáticos, lo cual generó con el paquete tecnológico de semillas transgénicas con agroquímicos y fertilizantes un corrimiento de la frontera agrícola. Y esto dice, bueno, esto es fantástico porque nos permitió aumentar producción, aumentar exportaciones y generar mayores ingresos extraordinarios a la Argentina. Y esto fue lo que determinó la economía entre el 95 y el 2005, más o menos, ¿no? Que fue cuando venía este viento de cola, donde, ¿se acuerdan? Estábamos con una soja de $600 y demás. Y uno dice, bueno, esto es progreso, fantástico. ¿Quién no quiere los dólares verdes que vienen atrás de esto tan necesarios? Pero lo que tenemos que ver es que atrás de cada puntito de eso, que son 10.000 hectáreas de producción agrícola, en muchos casos tenemos cambio de uso de suelo. Tenemos tala de bosques y demás. Y cuando yo talo un bosque, lo que estoy afectando es la regulación térmica, regulación hídrica, fijación de suelo, presencia de biodiversidad, ¿no? Hay cantidades de factores que estamos, y uno dice, bueno, en pos del progreso, está bien, hay que transformar un poquito la naturaleza. El problema es cuando uno se pasa de esa raya, porque a su vez los sistemas productivos agropecuarios dependen de los servicios ecosistémicos provistos por esos ecosistemas. Bien, cuando nos pasamos de la raya, lo que tenemos como devolución de tensiones son sequías, inundaciones, incendios y todo eso que estamos viviendo que termina afectando la propia producción. ¿Me siguen? Es bastante lineal, no hay que ser de nuevo biólogo para entenderlo. Imágenes como estas son bastante claras. Nosotros vimos por ahí en nuestra corta vida, yo tengo 25 años muy mal llevados, pero soy muy jovencito, un bosque, 10 años más tarde, un sembradío, y en los últimos años estamos viendo zonas inundadas o muy degradadas con procesos muy marcados de desertificación en el norte de la Patagonia, con un proceso de sabanización en el sur del Chaco americano y distintos signos que nos empiezan a mostrar que las cosas se están complicando cada vez más. Esta es una imagen que podemos ver todos en un lapso muy cortito. De nuevo, pensemos en 500.000 años del ser humano. Probablemente en los últimos 20 años hayamos visto cambio de uso de suelo de manera realmente muy extendida. Y esto lo que nos genera también es una evidencia concreta de pérdida muy importante de biodiversidad. Cuando digo pérdida de biodiversidad, no solamente hablo del lagarto overo, o del yaguareté, o del panda, sino de los miles de millones de microorganismos que permiten que nuestra tierra sea productiva. Si yo agarro tierra negra en un campo y miro, ahí lo que veo no es tierra, lo que veo es vida. Veo bichitos, gérmenes, bacterias, virus, y de todo eso que básicamente nos permite que esa tierra sea productiva. Bien, la degradación de biodiversidad hoy es uno de los principales desafíos para los negocios a nivel planetario. Yo estoy viajando mañana a la noche a Cali, a la conferencia de las partes de biodiversidad, la cumbre global de biodiversidad, donde les diría que hoy van a asistir 14.000 personas, de las cuales 10.000 son principalmente el sector financiero y el sector negocios, que no les importa nada el ambiente, pero que ven que el sector productivo, el sector financiero, tiene una enorme dependencia de la biodiversidad para seguir siendo productivo. Verbigracia, sector agrícola ganadero, todos los sectores productivos tienen algún tipo de dependencia de la... sin polinización no comemos, ¿sí? Digo, trato de ser bastante simple porque no me gusta hablar difícil, ¿sí? Creo que hay que ser bien claros de que lo que estamos hablando acá es cómo cuidar lo que nos da la vida, simplemente para poder seguir viviendo en paz sobre el planeta Tierra. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es un crecimiento demográfico con cambios
y aumento de consumo, que genera gran demanda de recursos, que impacta en la industria de minería, energía y transporte, agricultura y silvicultura, consumo de agua, pesca y pesca. Eso genera presión sobre la biodiversidad por sobreexplotación, cambio climático, especies invasoras y contaminación, y eso está destruyendo los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas. Esto afecta en disponibilidad de agua, disponibilidad de recursos maderables, de medicinas, de alimentos y demás. ¿Hasta ahí se entiende? Dimos toda la vuelta en 15, 20 minutos, algo extremadamente complejo, ¿sí? Casi burdo, pero es importante que lo veamos también de este modo y que veamos que esto tiene muchos impactos en lo concreto inmediato para todos nosotros. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, hicimos todo esto por dinero. El tema es que tenemos una enorme concentración de capital donde el 82% de la población, el 82% de la riqueza global hoy la tiene menos del 20% de la población. Y se estima que el 1% de la población, o sea, 85 millones de personas, tiene más del 50% de la riqueza global. Y uno puede verlo desde dos lados. Dice, bueno, yo tengo una visión más equitativa o socialista del tema y decir, esto es injusto. Pero si lo veo como el parte de ese 1% de la población que tiene el 50% de la riqueza, que generalmente son los dueños de todos los grandes conglomerados económicos, dice, estamos en problema porque nos estamos quedando sin mercado. ¿Por qué? Porque la pobreza lo que está generando es falta de tracción económica y esto también empieza a ser un problema serio. Entonces ya no es un problema ambiental, sino que también es un problema social. ¿Hasta ahí vamos bien? Hicimos un repaso a vuelo de pájaro, literalmente, de la problemática ambiental a nivel global. Ahora, hago un doble clic en cambio climático, ¿sí? Específicamente. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? El clima es un bien común de todos y para todos. Dice, si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y una destrucción sin precedentes de los ecosistemas con graves consecuencias para todos nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, les voy a explicar de nuevo algo muy complejo de manera muy simple. Tenemos el planeta Tierra como un cuerpo celeste flotando en el espacio hace 4.500 millones de años, ¿sí? Orbitando alrededor del Sol y viajando a miles y miles de kilómetros. Por la fuerza de gravedad de la Tierra, el intercambio gaseoso natural que se da en la Tierra, no sé qué es esa raya verde que está ahí, no la puse yo, apareció, así que estoy tratando de ver de qué se trata, les pido disculpas. Por el intercambio gaseoso, alguien está rayando la pantalla, perdón. Por el intercambio gaseoso lo que generamos es por vulcanismo, por incendios, por fotosíntesis, empezamos a generar una serie de intercambios de gases que forman una finísima y delicadísima capa que rodea al planeta Tierra, que por la fuerza de gravedad esas moléculas de gases no salen flotando en el espacio y se van a viajar, sino que quedan pegadas a la Tierra y a lo largo de un determinado tiempo vuelven a caer o son capturadas por fotosíntesis o caen como sumideros en el mar y demás. Durante los últimos millones de años logramos una concentración de gases de efecto invernadero, o sea, gases que por su cercanía a la Tierra capturan parte de la energía que viene del Sol. Ustedes saben que el Sol emite rayos ultravioletas y cuando chocan sobre la Tierra y rebotan de nuevo al espacio, salen como rayos infrarrojos, ¿sí? Lo que tenemos es que parte de esa energía que viene del Sol queda en el sistema atmosférico y eso es lo que permite que haya vida sobre la Tierra, con lo cual es algo realmente muy, muy bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Después me preguntan, si no, pero es importante que entendamos esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Por distintas actividades humanas, de nuevo, cuando deforestamos tenemos un stock de carbono que está fijado en vegetación, que al quemarlo, ese dióxido de carbono lo liberamos a la atmósfera, digo, no desaparece, cambia de forma y se queda como gas de efecto invernadero, con lo cual lo que hace es aumentar la cantidad de energía que es capturada por el Sol, perdón, por la atmósfera, ¿sí? Proveniente del Sol. A la vez, lo que genera es un desequilibrio de carbono cuando yo pincho un yacimiento de gas, de petróleo o de carbón y saco esa molécula que está bajo tierra, la combustiono y la libero a la atmósfera y queda un par de decenas o cientos de años flotando en el espacio, generando más captura de calor, ¿sí? Esto lo que está haciendo es engrosando esa capita que
le da la temperatura al planeta Tierra, generando la biosfera, que es lo que a nosotros nos permite vivir, y está calentando el sistema fuertemente. Si vemos un corte de 400.000 años, para que tengamos una idea en términos numéricos de lo que estamos hablando, es verdad, absolutamente verdad, que ha habido cambios climáticos de origen natural por distintos procesos como vulcanismo, incendios o directamente cambios geológicos, con una variación que fue entre las 300 partes por millón y 180 partes por millón, con variaciones entre 70 y 100.000 años aproximadamente. ¿Sí? Lo interesante es que desde 1950 hacia acá, lo que tuvimos es un aumento muy disruptivo de la cantidad de gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono, lo que estamos orillando hoy son las 420 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué significa esto? Que hoy estamos a más del doble de la media en los últimos 500.000 años en concentración de dióxido de carbono. ¿Qué significa esto? Mucha más energía contenida en el sistema atmosférico, lo cual está calentando el sistema como lo conocemos. Si vemos en 1960 estábamos en el orden de las 320 partes por millón, en 2017 estábamos en 407, como le decía, hoy estamos en 2024 en 420 partes por millón y vamos aumentando. Y hay una correlación directa entre el aumento de estas partes por millón y el aumento de las temperaturas medias. Estamos viendo en los diarios cada vez más, este año fue el año más caluroso desde el año tal, este año fue el más seco desde el año tal, este año, todos los años vamos rompiendo récords de temperaturas medias globales y de temperaturas máximas, generando un problema bastante complejo y alterando todas las variables que dan forma al clima como lo conocemos. En resumidas cuentas, estos cambios en la temperatura generan cambios en las precipitaciones, en fenómenos climáticos a nivel planetario. Creo que eso ya nos... Cuando empecé a trabajar en esto hace unos 20 años, mis amigos creyeron que me había hecho hippie, y hoy ya nadie se ríe del cambio climático, todo el mundo dice, esto es bastante serio. Eso está generando cambios en los ecosistemas, en los hábitats, en la disponibilidad de agua, en la disponibilidad de recursos naturales, en los rindes agropecuarios, y generando importantes impactos en las actividades humanas. Degradación de infraestructura, y distintos tipos de problemas y de salud. Y esto ya está generando un cambio en la conciencia pública. Hoy, esto impacta en los trabajos, impacta en las migraciones, en conflictos étnicos, en conflictos sociales, y esto está demandando una respuesta política. Ya la gente empieza a decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y esa respuesta política, en primer lugar, tiene una primera acción que se llama la resiliencia. La resiliencia es un término que viene de la física, que tiene que ver con la capacidad de un material de recuperarse después de haber tenido algún tipo de estrés. Si agarro un alambre y lo muevo así, se calienta, y si es poco resiliente, se quiebra. Esa resiliencia hoy se traslada a lo climático como la posibilidad de las comunidades y los territorios de poder afrontar estos cambios climáticos extremos y poder volver a funcionar rápidamente de la manera que lo hacían antes de eso. Cuando viene una ola de calor, como lo que vamos a tener este verano, vamos a ver olas de calor lamentablemente nunca vistas. Lo primero que colapsa es el sistema eléctrico. Al par de días colapsa el sistema sanitario, porque el 30% del consumo energético es el sistema sanitario. Nos quedamos sin agua, sin cloacas. A partir de ahí empezás a tener problemas con los electrodependientes, empezás a tener problemas de logística de alimentos, empezás a tener problemas de refrigeración, empezar a tener una serie de problemas que impactan fuertemente en la salud, en la producción y demás. Con más de 35 grados de temperatura por más de 4 días, empezamos a tener ya muertes, básicamente. Empezamos a tener olas de calor que empiezan a ser letales y que degradan infraestructuras, sistemas productivos. Y les cuento el final de la película. Lamentablemente, la gente se va a quejar al intendente. No se va a quejar al presidente porque no le gusta la Agenda 2030, ni se va a quejar a las Naciones Unidas, ni al presidente de los Estados Unidos porque no firmó el protocolo de Kioto en el año 1998. Dice, mirá, no tengo agua, no funciona el colectivo, me quedé sin electricidad y quiero que me solucionen las cosas. Y a que no saben quién va a ser el que va a tener que poner la cara ante esa situación. Todos ustedes. Entonces, lo que estamos buscando es un cambio en una respuesta política para generar un cambio en la conciencia pública, para generar un cambio en las actividades humanas, para poder restablecer algún equilibrio a nivel planetario y generar
acciones bien concretas en materia de dos agendas que van a escuchar en toda la agenda relacionada al cambio climático. La agenda de la mitigación, que es transformar los sistemas productivos y las actividades humanas para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, o sea, reducir la cantidad de esos gases que aumentan la captura de energía en el sistema planetario, y la adaptación, que es la menos atendida y la más importante, que es, si sabemos que lo que viene va a ser muy complicado en términos de vida, Sandra, no me dibujes por favor la PPT, lo que tenemos que adaptar nuestro sistema productivo, nuestras infraestructuras para prepararlos para estos fenómenos climáticos extremos y estas condiciones de vida bastante desafiantes. Perdón que no llegué a cambiar esto de lugar, pero básicamente lo que vamos a tener son cambios crónicos y agudos. Vamos a tener cambios en las temperaturas, cambios en los vientos, cambios en la disponibilidad de agua, acidificación de océanos, intrusión marina, porque entre otras cosas el cambio climático está aumentando el nivel del mar y lo que está generando es ingresión del mar a los territorios. Esto lo vimos la semana pasada con el huracán empezamos a ver cómo el mar ya no solamente golpea y erosiona la costa, sino que ingresa a la costa. Lamentablemente, con los escenarios climáticos que estamos viendo hoy, después les cuento un poquito más, muy probablemente en los próximos 10 a 20 años tengamos ingresión marina del orden de los 20 a 30 metros de altura. O sea, yo estoy en este momento en Tortuguitas, debo estar a 10 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea, muy probablemente en no muchos años estemos abajo de varios metros de agua por ingresión marina. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero lamentablemente así funciona la historia. Lo que dijo el Acuerdo de París, ahora les voy a contar un poquitito, es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para limitar el cambio climático a 2 grados centígrados y agotar esfuerzos para no sobrepasar 1,5 grados, porque de 1,5 a 2 pasa muy rápido y de 2 en adelante el planeta pasa a ser algo distinto a lo que conocemos. En concreto, ¿de qué hablamos? Un aumento del nivel del mar que puede ir entre 28 y 55 centímetros para fin de siglo, pero con 2 grados pasa a 33 a 61 centímetros. Se estima que por centímetro aumento del nivel del mar, piensen en toda la superficie de los océanos por 1 centímetro, es mucha agua. Con periodos extraordinarios de mareas y las circunstancias actuales, podemos tener escenarios de 1 metro de ingreso marino, de ingresión marina por centímetro aumento del nivel del mar. ¿Me siguen? 28 centímetros de aumento del nivel del mar son 28 metros de ingresión marina. El secretario general de las Naciones Unidas el año pasado lanzó una iniciativa para empezar a discutir cómo se clausuran estados, porque tenemos protocolos y procedimientos para fundar estados, pero no tenemos protocolos para las decenas de islas que van a desaparecer y que van a quedar abajo del agua. ¿Y qué pasa con esa soberanía? ¿Qué pasa con ese gobierno? ¿Qué pasa con esa población? ¿Va a tener que ser asilada en otro país? Y en Naciones Unidas, Tuvalu, cuando desaparezca, ¿va a votar o no va a votar? Esto tiene enormes complejidades. Esto aumenta la cantidad de fuegos, de fenómenos perdón, me están llegando un montón de cartelitos, de pérdida de biodiversidad, sequías, afecta la seguridad alimentaria, afecta los calores extremos, afecta inundaciones, acidifica océanos y demás. En concreto, lo que vamos viendo en los últimos años son fenómenos climáticos que cada vez empiezan a ser más impactantes. Tuvimos hace muy poquitito una muestra gratis de lo que viene en Porto Alegre, ¿no? Con las inundaciones de Porto Alegre, que por un par de semanas la ciudad quedó abajo del agua de manera inédita, y eso está muy relacionado también con los cambios de uso de suelo en el Amazonas, ¿no? En este momento tenemos el Amazonas con uno de los niveles de agua más bajos en los últimos 50 años. Eso también va a afectar nuestra disponibilidad de agua, la producción de las represas hidroeléctricas, la refrigeración de nuestras centrales nucleares, la operatividad de los puertos del Paraná y nuestra capacidad exportadora, ¿sí? A nivel de ciudades, lo que tenemos que pensar es cómo fortalecer la resiliencia urbana y asegurar suministro de agua, proteger los edificios, proteger la infraestructura crítica, permitir que el transporte siga funcionando, que las comunicaciones sigan funcionando, asegurar aprovisionamiento energético, asegurar
disposición de salud y servicios sanitarios, agua, cloacas y demás, particularmente censando, identificando a los electrodependientes en primer lugar, generando refugios climáticos para que la gente pueda acercarse a lugares en donde, con las temperaturas extremas que vienen, puedan ir a refugiarse y sobrevivir para lo que viene. ¿Qué tenemos que hacer en términos de mitigación? Cambiar nuestra cultura civilizatoria. Cambiar el modo en el que comemos, en que nos transportamos, que generamos energía, que comerciamos. Todo lo que hacemos va a tener que ser modificado, de nuevo, por muchas regulaciones y por muchos cambios que empiezan a impulsar que nosotros tengamos que hacer distintas transformaciones en nuestros sistemas de consumo y producción para poder prepararnos para reducir la probabilidad de estos escenarios o, mejor dicho, para prepararnos para ellos. Les decía, el Acuerdo de París planteó que no sobrepasemos 1.5 grados. Este año estuvimos en 1.64 grados. O sea, estamos a nivel de comunidad internacional alegando demencia, haciendo como que no existe, algo que ya nos pasamos de la raya, lamentablemente, hace mucho tiempo. Y lo que plantea este señor, el que ganó el Nobel de Economía la semana pasada, es que básicamente es inviable llegar a 1.5 grados y que, como estamos yendo, nos orientamos hacia un planeta con un cambio climático en donde nuestra mejor esperanza es 2.6 grados centígrados. Con 2.6 grados centígrados no tienen ganas de que les cuente cuáles van a ser las condiciones de operación en el planeta Tierra, pero créanme que van a ser muy, muy desafiantes. ¿Qué es lo que se discute en términos de cambio climático? Digo, si estamos todos de acuerdo que es un problema grande, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo como planeta? Bueno, está en discusión el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Quién causó el problema? ¿Quién tiene que reducir emisiones? ¿Cuánto? ¿Quién tiene que financiar la descarbonización? ¿Quién reduce primero? ¿Quién reduce de qué sector? Si hay que transferir tecnologías o compartir tecnologías. Si hay que generar fondos específicos para impulsar la descarbonización, si hay que impulsar fondos específicos para la adaptación, si hay que armar mecanismos de pérdidas y daños, cuando viene un huracán y se lleva puesto Filipinas y la destruye, o Haití y lo destruye y no deja un arbolito en pie, ¿tenemos que armar un fondo internacional para poder ayudar a la resiliencia de ese territorio o vamos a empezar en un sálvese quien pueda, donde cada uno sobreviva de acuerdo a sus posibilidades? Y si no, bueno, mala suerte, siempre se murió alguien sobre el planeta Tierra y no tuvo las condiciones para adaptarse, que es básicamente el planteo que hoy se hace muy abiertamente por parte de algunos gobernantes, no muy lejanos a los que tenemos nosotros, digamos. Hay toda una ideología muy planteada que dice, bueno, a fin de cuentas, cada uno se la arreglará como puede y el mercado ajustará, y si el mercado no ajusta, bueno, nos quedaremos en un par de miles de millones de personas y seguiremos viviendo hacia adelante. ¿Qué dice el Acuerdo de París? Como les decía, detener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2 grados centígrados y realizar esfuerzos para evitar un aumento de 1.5 grados. Listo, ya eso lo perdimos hace rato, esto es del 2015, ya no llegamos a 1.5. Lo que tenemos es que aumentar ambiciones. Este año que viene la Argentina va a tener que presentar un nuevo compromiso de descarbonización, dudo que lo haga. Trabajar en la elaboración de planes nacionales y locales de adaptación al cambio climático, sistema de alerta temprana, poder acceder a nuevas tecnologías y prepararnos para, como les decía, algo que va a ser bastante desafiante y complejo. Como les decía, el nivel de referencia a ausencias de políticas es la línea negra que ven ahí arriba, el rango de 2 grados centígrados era el verdecito del medio y el rango 1.5 el verdecito de más abajo. La verdad es que hoy estamos en la línea roja, esa que dice escenario en las condiciones determinadas incondicionales, que es que básicamente vamos a un cambio climático, como le decía, de 2.6 grados, que es básicamente el fin del juego, digamos. Nada, es muy difícil que gran parte del territorio del planeta Tierra sea habitable por seres humanos bajo esas condiciones. ¿Qué dice el Papa Francisco? El cambio climático es un problema global con grandes dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. ¿Se entiende por qué? Acá un poquito estamos en un tupper de mayonesa y no estamos viendo la discusión que hay a nivel global, pero concretamente genera algunos problemas serios. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia argentina con respecto a esto? Bueno,
El cambio climático va a generar fuerte estrés hídrico por aumento de temperaturas en el NOA y NEA de la Argentina, alta frecuencia de precipitaciones, inundaciones extremas en Mesopotamia, retroceso de caudales medios en los ríos de la Cuenca del Plata, aumento del nivel del mar, erosión costera e ingresión marina en todo el frente costero, particularmente bonaerense, retroceso de los glaciares y crisis del agua en Cuyo, Comahue y Patagonia por pérdida de stock niveos y de glaciares. En términos de las emisiones de la República Argentina, lo que vemos acá es la torta de emisiones. Uno de los principales factores de emisiones en Argentina es la ganadería. Ustedes saben, tenemos 52 millones de cabezas de ganado bovino, que es altamente intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero, y eso nos pone en una situación bastante compleja en términos de emisiones per cápita, porque Argentina tiene emisiones del 0,7 sobre el total. Recordemos que somos un país pobre en desarrollo, pero somos G20. Nuestra economía debe estar en las primeras 30, con lo cual nosotros podemos levantar el dedo y quejarnos de los 30 que están adelante nuestro, pero una vez una señora en una negociación internacional de una isla me dijo, no se olviden que ustedes están dentro del banquillo de los acusados, no del banquillo de los acusadores, porque atrás nuestro hay 170 países que emiten menos. Entonces hay que tener cuidado con esto de ponerse demasiado a los gritos, porque se nos puede venir en contra, digamos. No somos grandes productores de alimentos, grandes productores de productos primarios, que son muy intensivos en huella de carbono. Bien, ¿y qué es esto que nos pone ante la famosa agenda de los ODS? Socialismo puro. ¿Qué es lo que nos plantea? Bueno, la agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible es una agenda que trata de establecer mecanismos de coordinación para poder afrontar desafíos comunes que requieren colaboración a nivel planetario, ¿sí? Donde el objetivo número 1 no es cuidemos los pajaritos, sino fin de la pobreza. El objetivo número 2 es hambre cero. El tercero es salud y bienestar. El cuarto, educación. El quinto, igualdad de género. El sexto, agua y saneamiento. O sea, cómo impulsamos las condiciones de cooperación entre las naciones para poder afrontar una agenda común que es mejorar la calidad de vida de la gente sobre la Tierra. En el entendimiento que el mercado solo no lo va a poder hacer, porque básicamente no está en su racionalidad, no fue diseñado para eso, porque la suma de los bienes privados no hacen al bien común, el bien común es otra cosa. Entonces, la agenda de los ODS claramente es débil, claramente fallida, porque no ha logrado avanzar en gran parte de los ODS, pero es lo mejor que hemos logrado desde el multilateralismo para poder orquestar acciones que permitan prepararnos o mitigar los riesgos y los efectos negativos de un sistema de consumo y producción y de desarrollo que es por lo pronto injusto e inequitativo. ¿Qué es lo que promueve el desarrollo sostenible? Un crecimiento económico que tenga equidad social, que da el lugar a la agenda de la equidad, que a la vez cuide el ambiente, que da lugar a la agenda de la sostenibilidad, que mejore la habitabilidad, o sea, que nos podamos cuidar el ambiente y vivir y tener acceso a recursos naturales, a condiciones de vida adecuadas y demás. Generar un marco político que integre y balancee estos objetivos y poder promover un desarrollo sostenible que permita que esto sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y lo más difícil de esto es pensar a 10, 20, 30, 40 años, pensando que no depredemos los recursos ni generemos más impacto de lo que la Tierra puede procesar para poder seguir teniendo una vida razonablemente positiva en el planeta Tierra. ¿Por qué tenemos que promover un desarrollo sostenible? Voy a irles al bolsillo. Ningún organismo multilateral, ningún banco privado, ningún país hoy está en condiciones de prestarle a un país que no tiene compromisos ambientales. Se los digo abiertamente y simple. Nosotros, como no tenemos acceso a mercado de crédito internacional, nos podemos dar el lujo de decir cualquier cosa, pero en realidad hoy, para poder acceder a fondos frescos, hay que tener compromisos internacionales impulsados por el sector financiero, no por el sector de las ONG, porque básicamente no quieren lidiar con el riesgo que significa la degradación ambiental, menos aún en países grandes productores de alimentos como el nuestro.
¿sí? Esto es supervivencia pura. Por otro lado, mejora la competitividad. Cada vez nuestros sistemas productivos se ven más desafiados por las barreras arancelarias relacionadas a temas ambientales, porque tenemos que impulsar la disminución del riesgo por vulnerabilidad y porque tenemos que empezar a generar mecanismos financieros para poder prepararnos para todo esto. Por seguridad energética, hoy la eficiencia energética es una cuestión de seguridad nacional, porque ya uno no puede salir al mercado y comprarle petróleo a cualquiera, el mundo se está empezando a dividir y si jugás de un lado no puedo jugar del otro y cada vez esto se empieza a ver más marcado. Y por último, porque hay que hacerlo por normativa y por ética, porque digo, y voy a lo último, no a lo primero, digo, vamos a la racionalidad financiera, económica, comercial y después hablemos de qué es lo que tenemos que hacer. Me hubiese gustado arrancar por el otro, pero como ya por el lado de la ética no convencimos a nadie, vamos por el lado hoy de lo económico-financiero, que esa parte la entiende todo el mundo. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo llevar esto a la práctica? En primer lugar, tener esta clase de reuniones, empezar a mejorar la comprensión del tema, empezar a poner el tema en discusión, dar una planificación estratégica, identificar nuestra posición en todo esto, cuáles son los desafíos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras capacidades, poder definir objetivos, metas, construir una visión integral y de largo plazo, construir institucionalidades adecuadas, preparar nuestros territorios, identificar cuál de nuestra gente y cuál de nuestros sistemas productivos son los que pueden sufrir ante estos escenarios que hoy están bastante claros, fortalecer capacidades para poder accionar de manera efectiva y eficiente y ante todo promover una discusión seria, técnica, pública y política. Seria. No con medias verdades, no con eslogans, no con te tiro un tweet de acá y un TikTok de allá, sino poner evidencia científica sobre la mesa, ver cuáles son los insumos de política pública que toman las grandes naciones y que toman los grandes grupos económicos y con esa misma información que hoy está accesible públicamente, ver cómo nosotros tomamos decisiones para prepararnos para esto que viene, identificando de nuevo los riesgos físicos, los riesgos de transición y las oportunidades o los desafíos que se vienen por delante para esto. Hoy lo que necesitamos es una agenda ambiental que ya es una agenda de gobernabilidad, es una agenda de seguridad nacional. Van a ver que en varios de los libros blancos de defensa de los países el tema climático y ambiental pasa a ser un tema central dentro de la agenda. Vamos a necesitar integrar y balancear objetivos, promoviendo un desarrollo integral. Necesitamos fortalecer capacidades. Tenemos que trabajar fuertemente con el sector privado, con el sector público y promover cambios culturales profundos y entender que esto puede ser una oportunidad o una amenaza dependiendo de si nosotros nos paramos adelante y tomamos las decisiones adecuadas para prepararnos o puede ser una amenaza muy importante si nos hacemos los distraídos y dejamos pasar el tiempo para lo que viene. Les dejo mi correo por cualquier cuestión y cumpliendo con lo que les dije, me pasé unos minutitos, pero abrimos a intercambios, preguntas. Por suerte no me pueden tirar tomates porque estamos por una cámara, pero sí me pueden seguir rayando la pantalla. Gracias. Gracias, Rodrigo. Estuvo excelente la charla, creo que fue muy Y interesante. todo para la noticia me decís excelente, imagínate. Malas noticias, pero excelente saberlas, por lo menos. Ahí en el chat estaban diciendo lo mismo, excelente. Ahí pongo el correo también en el chat. Te voy a hacer algunas preguntas que están acá, si querés las leo así eh, las escuchan todos. Rodrigo, ¿cómo va? Te hago dos preguntas. Dado que vengo de un municipio que es la cola del conurbano bonaerense y los recursos económicos son escasos, ¿cómo el municipio puede con estos bajos recursos optimizar sus sistemas de reciclaje y gestión de residuos con esta limitación? Y por último, ¿qué estrategias se pueden usar para involucrar a la comunidad en la planificación y así lograr ejecuciones de proyectos ambientales? A ver, son muchas preguntas juntas. El tema de gestión de residuos es un enorme problema en nuestros países y la verdad es que la única forma de solucionarlo es con una conciencia ciudadana muy profunda, con separación en origen. La única forma realmente concreta y viable para reducir el impacto ambiental relacionado a la gestión de residuos es una disposición en origen adecuada. Y eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque significa cambios de hábitos y porque sabemos que los cambios de hábitos son muy complejos. Esto es como ese cuentito
que hay un tipo que dice, ¿quién quiere el cambio? No hay idea que gane más en el mundo que el cambio, ¿no? ¿Quién quiere el cambio? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién quiere cambiar? Y todo el mundo baja la mano, ¿no? El tema de la separación en origen demanda cambios muy importantes dentro de la propia casa. Si me preguntás a mí, creo que el principal factor disruptivo para cambios de hábitos en la casa es la niñez, la educación primaria. Cuando el chico le enseñan en el colegio que hay que separar, yo a mis hijos llego a tirar una cosa fuera de la bolsita verde y se me arma un lío bárbaro. Me dice, papá, esto va en la bolsa ya. Bueno, ok, perdóname, ¿no? Digo, creo que el tema es educación, educación, educación. Si pensamos que estamos hace 30 años pensando en la nueva tecnología de arco de plasma, de waste to energy, para agarrar la energía y quemar, no va a suceder. Cuesta mucho dinero. Me parece que el tema es el trabajo realmente a nivel educativo para reducir en términos de gestión de residuos. En términos económicos, el reciclaje no es buen negocio. Lamentablemente también. Todavía no es buen negocio. No hay condiciones apropiadas y obviamente en un momento en que los estados tienen bolsillos cada vez más flacos, va a ser muy difícil que generemos incentivos o subvenciones apropiadas para poder impulsar esto. Así que va a haber que ser muy, muy creativos en este sentido. La realidad es que cuando uno ve los casos de ciudades que han logrado buenos sistemas de gestión de residuos, yo coordiné el Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires durante 6, 7 años. En los barrios que mejor hay higiene urbana y reciclaje son las zonas en donde hay mayor compromiso ciudadano y comunitario con respecto a ese tema. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo hacemos con los municipios? No tengo ni idea, vamos a tener que ser muy creativos, prepararnos. Hay una discusión que viene ahora súper interesante, que yo vengo impulsando hace 4 o 5 años, y que creo que es la agenda, es la discusión que hay que dar, es la agenda del pago por servicios ecosistémicos. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, los que consumen servicios ecosistémicos, cuando digo servicio ecosistémico es aire puro, agua pura, regulación térmica, regulación hídrica, que es todo lo que da la naturaleza, son los del norte global. Pero los que lo proveemos somos los del sur global. Y hoy, con los nuevos estándares corporativos, vos podés determinar bien claramente quién es el que consume esos servicios ecosistémicos, y con ciencia de datos espaciales podés determinar bien claramente quién provee esos servicios ecosistémicos. Entonces, si vos haces un macheo y la nueva moda del Banco Mundial, IFC, Fondo Monetario, Banco Mundial es empezar a valorizar los servicios ecosistémicos. Cuando uno ve el aporte económico de los servicios ecosistémicos a la economía global, son billones y billones de dólares. Si podemos bajar a precio parte de esos servicios ecosistémicos, debería haber un flujo de financiamiento para el fortalecimiento de capacidades locales y en los territorios para poder preparar para hacer frente a mejorar sistemas productivos, incrementar resiliencia de la infraestructura crítica, asegurar producción. ¿Y por qué lo harían los financiadores? Para asegurarse aprovisionamiento de agua, energía, alimentos y recursos naturales. ¿Me siguen? Es una gran discusión. Por primera vez el G20, el 3 de octubre, lo planteó en el comunicado del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad como uno de los aspectos que hay que trabajar, el de impulsar pago por servicio ecosistémico. Yo creo realmente que los gobiernos subnacionales tienen una enorme oportunidad a partir de ese abordaje. Perfecto. Si querés hago una más. Sí, Y si podés escribir en el chat el mail, que no le hice screen y lo está pidiendo por sí. acá también. Igual va a estar en la charla subida para que la puedan volver a ver. El Estado municipal sin normativa vinculadas a cuestiones ambientales y sanidad urbana, ¿hace difícil o no cualquier agenda ambiental? Pregunta Antonio. No entendí. Si el Estado local tiene debilidad normativa, si hace Sí. dificultosa la acción ambiental, seguro. Digo, nosotros tenemos 5 instrumentos de política, ¿no? Planeamiento, regulaciones, económicos, de información y tecnológicos. A veces hay exceso de abogados en la administración pública que creen que la ley hace la política y lamentablemente no es así. El planeamiento se requiere para construir una visión y hay un instrumento que es una regulación, pero si esa regulación no le das presupuesto, tampoco funciona. Si no tenés, o instrumentos económicos, si no tenés buena información y no tenés tecnología o fierros para llevarlo a la práctica o capacidades, tampoco funciona. Necesitas algo integral.
Si vos no tenés una visión, no tenés un liderazgo, no tenés un marco regulatorio, no tenés capacidades, nunca vas a poder gestionar, ¿no? Digo, no está muy de moda lo que estoy diciendo, porque lo que tenemos que hacer es decir que tenemos que repensar el rol del Estado, donde claramente el Estado bobo que venimos empujando no es el que nos va a sacar adelante, pero tampoco la destrucción del Estado, es otra cosa, ¿no? Pero digo, sin regulaciones va a ser muy difícil. Si te parece una más, que nos quedó un poquito de... Hay varias preguntas y bastante complejas. Eh, Hubo pregunta, desde la perspectiva de gestión de riesgos de desastres, en función del diagnóstico y proyección de escenarios probables, ¿cómo evaluás la evolución del fenómeno del Niño-Niña para esta parte del mundo, sobre todo en relación a las olas de calor? No es lo que evalúo yo. Sabemos que viene un verano bastante complejo. Nosotros, no sé si saben, pero la presidenta de la Organización Meteorológica Mundial es Celeste Saulo, es una argentina. Y es súper interesante seguir lo que está planteando la Organización Meteorológica Mundial, que no es básicamente un organismo de propaganda política, es un organismo científico que lo que hace es trabajar sobre datos y sobre miles y miles de eh, centros de monitoreo meteorológico a nivel planetario. Lo que hacen es prever un poco los escenarios que vienen. Lo que se sabe es que el verano que estamos por encarar va a ser un verano extremadamente complejo en términos de temperaturas extremas. De hecho, si todos leímos el diario la semana pasada, vimos que hubo un cambio de secretario de Energía, entre otras cosas porque se planteó que el sistema eléctrico está atado con alambre y muy probablemente vamos a tener cortes de luz en casi todo el país. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que venga la ola de calor o nos preparamos para eso? Digo, si yo fuese un gobernante a nivel local, ya haría un censo de electrodependientes, ya, urgente. Digo, tenemos todos un porcentaje de nuestra población que depende de porque hacen diálisis, porque tienen respiradores, porque tienen distintos tipos de equipamiento de salud que dependen. Bien, ya tenemos que identificarlos, porque si no la cosa se va a poner realmente difícil. Eh, Digo, de nuevo, si ya sabemos que esto va a suceder, ¿no? Eh, y hay un montón de guías para cómo prepararse para estos riesgos, porque esto no es nuevo ni es propio de la Argentina nada más, está pasando en muchas partes del mundo y hay un montón de redes de gobiernos locales que están trabajando sobre cómo prepararse para esto, porque de nuevo, la gente no se va a ir a quejar al ministro o al presidente o al secretario general de Naciones Unidas, van a ir contra el intendente. Y el que va a tener que lidiar con las cosas muy, muy feas va a ser el intendente o la intendenta. Pero sí, preparémonos para algo muy, muy feo. Y todo lo que venga por delante va a ser peor y peor y peor y peor y peor y peor. Porque cuando les digo 1,64 grados de cambio climático, no es un número. Es como la escala de Richter. Es como que cada décima multiplica los riesgos del anterior. Entonces, los fenómenos climáticos como olas de calor que antes pasaban cada 100 años, ahora pasan cada 50, cada 20, cada 10, cada 5 y cada vez más extremos y más recurrentes. ¿Me siguen? Bueno, no te vamos a seguir robando tiempo, si no tu nene va a quedar llorando en la puerta del colegio y no va a echar la culpa a nosotros. Y va a, Este, va a salir carísimo en terapia muchísimos años. bueno, no, agradecerte, Rodrigo, la generosidad, la increíble capacidad de síntesis y al mismo tiempo de datos y de enriquecimiento que nos hiciste en esta hora de compartida. La verdad, excelente. Todos los comentarios, no sé si vos los vas a ver después, pero son muy buenos. La gente ha quedado interesada, han quedado preguntas pendientes que seguramente podríamos hacer parte de algún otro encuentro. Pero desde ya, como siempre, gracias a tu generosidad y habernos permitido contar con vos en esta tarde. Gracias a ustedes, de verdad, Pablo, un honor, en serio. Creo que tenemos que hablar más de estas cosas y dar discusiones incómodas, porque son discusiones incómodas. Y algo que me gusta compartir siempre es que acá no hay buenos y malos. No es que están los ambientalistas que son todos buenos. Digo, la sostenibilidad
o los desafíos a la supervivencia humana nos ponen cara a cara frente a un montón de dilemas muy, muy importantes. Y esos dilemas se solucionan con política con mayúscula. La política como construcción de consensos, como discusión, como construcción de una visión común de territorio, de país, ¿no? Y ese consenso como algo a lo que se llega, no algo de lo que se parte. No hay que idealizar el tema del consenso como, uy, nos ponemos todos de acuerdo y vamos juntos por la pradera de la mano. No, hay distintos intereses. Ahí estaba leyendo un poco la discusión sobre el tema del Golfo y el oleoducto. Bueno, estas son las discusiones que tenemos que dar. Ok, perfecto, ¿qué hacemos? A mí me gusta discutir mucho cuando me dicen, no, hay que electrificar los vehículos. Ok, hay que electrificar los vehículos, hay que incrementar la producción de litio, hay que incrementar la minería. Digo, cada una de las decisiones que tenemos que tomar tiene un impacto. ¿Me explico? Entonces, estas discusiones a nivel global sobre el litio tienen un impacto muy concreto en Jujuy. La discusión sobre la exportación de hidrocarburos tiene un impacto muy concreto en la Patagonia, muy concreto. En Río Negro, en Neuquén, y con vidas de gente expuesta a contaminantes, pérdida de biodiversidad, afectación de puestos de trabajo, afectación del recurso agua, ¿me explico? No hay soluciones lineales y no hay, bueno, mira, este es el libro verde de la sostenibilidad, vos agarrás este decálogo del 1 al 10 y el mundo sale adelante y el que no lo hace es malo. No, muy probablemente hay mucha gente, digo, a mí me gusta una frase que es muy, muy fuerte, que dice, somos todos individualmente responsables, perdón, colectivamente responsables de una situación que nadie desea individualmente. ¿Sí? La pudrimos toda, pero nadie se levanta a la mañana diciendo voy a pudrirla toda. Sin embargo, todos y todas nosotros en nuestra forma de vida generamos impactos negativos en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces decís, bueno, no quiero vaca muerte, no quiero exportación y no quiero oleoducto, ok, ¿y tu auto de dónde sale el combustible? Porque dólares tampoco hay para importar energía, ¿no? Entonces, esto nos pone ante la necesidad de dar discusiones incómodas, serias, profundas, y cómo nos preparamos para eso. Y a eso estamos llamados todos los que tenemos vocación de servicio público y de la política. Si alguien quiere evitar discusiones complejas, que no se meta en política y que no se meta en la discusión de la sostenibilidad. Por eso terminamos hablando sobre la novia de Lali Espósito, el novio de Lali Espósito, o si Colapinto, o si tal cosa, sin desprestigiar lo que pasa con ellos, pero sin perder de vista que tenemos que dar discusiones muy profundas para el bienestar de nuestro pueblo, de nuestro territorio y del futuro de nuestro país. Que a la sazón es un gran productor de todo lo que demanda el planeta hoy. Somos grandes productores de alimentos, grandes productores de energía, grandes productores de servicios ecosistémicos y de recursos naturales. Con lo cual, tenemos que preguntarnos si esta vez no es que nosotros tenemos que subirnos a esta agenda porque es la agenda con la que ganamos, y eso nos hace pensar por qué hay algunos que plantean no subirnos a esta agenda con todas las oportunidades que nos perdemos. Gracias por todo, Gracias a perdón vos. y a las órdenes. Gracias. Nos vemos. Un Adiós. Hasta abrazo. luego. Gracias. Gracias. Chao, chao.